Buenos días, bachilleres. Vamos a iniciar con la exposición acerca de la criminología. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcia Rodríguez y hablaré de conceptos de criminología de diferentes puntos de vista. Para Rafael Garófalo, criminología, ciencia general de la criminalidad y de las penas. Moreno González, criminalística, disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación sobre un hecho punible. J. M. Rico, criminalidad, es aquel fenómeno de masas constituido por el conjunto de las infracciones que se cometen en un tiempo y lugar. César E. Beccaria, crimen, es un hecho individual, aislado, como mera infracción de la ley. Cecilia Bembibre, criminal, es todo individuo que comete un crimen o que está implicado en algún tipo de delito. Jiménez de Azúa, delito, es el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. J. Ramírez Bustos, víctima, es aquella persona física o moral que sufre un daño producido por una conducta antisocial, propia o ajena, aunque no sea el detentador del derecho vulnerado. García Pablos de Molina, delincuente, es aquel que ejecuta un determinado comportamiento, encaminado a atacar los valores esenciales de la sociedad y el bien, produciendo la vulneración de las normas que rigen la convivencia de los miembros de la comunidad. Ahora haremos una comparación entre crimen, delito, criminal y criminalidad. Crimen es el acto del individuo de chocar con los intereses de la sociedad. Ponen en discusión la libertad del individuo y la defensa de la sociedad. Ejemplo: delito de terrorismo, trata de personas, delito contra la mujer y la niñez. Delito, acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Ejemplo: la madre que no amamanta a su hijo y éste muere. El hecho de no amamantarlo no es punible, pero sí esa privación a la muerte de la criatura. Criminal, denominado como delincuente y será el sujeto activo de los delitos o infracciones penales. Ejemplos: persona que se encuentran en estado de ebriedad y matan a alguien. Criminalidad, volumen de infracciones cometidas por individuos o colectividad. Ejemplo: un homicidio cuya víctima jamás es encontrada y su victimario nunca es procesado. Ahora queda con ustedes mi compañero, Fernando Ramírez. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Fernando Ramírez. Siguiendo con la exposición, hablaré de generalidades de la criminología. Primero, naturaleza de la criminología. La criminología es aquella ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que aporta una información válida, contrastada y fiable sobre la génesis dinámica y variables del crimen, contemplada como fenómeno individual y como problema social, comunitario, así como su prevención. García Pablos de Molina, 1999, p. 44. La criminología es una ciencia empírica y aplicada que, sirviéndose de la observación, la experimentación, la estadística, sin excluir la reinterpretación y reflexión sobre los datos aportados a través de estos métodos, dirige su investigación sobre el delincuente, las víctimas, los ciudadanos sometidos a juicio, los agentes del sistema penal en su interacción, los mecanismos y estrategias, así como los oportunos recursos para conseguir tales objetivos. Herrero, 1997. Dirige su criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionada con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen, así como el tratamiento de los violadores de la ley. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Como ciencia, la criminología, como cualquier otra ciencia social, aspira al logro de 4 niveles de conocimiento de ambiente creciente. El primer nivel es descriptivo. Pretende en primera instancia detallar las condiciones en que se producen los comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos. El segundo propósito es explicativo, para cuyo logro ordena lógicamente los hallazgos que describen la aparición de los fenómenos de delincuencia y reacción social y arbitra explicaciones o teorías que vinculan entre sí los conocimientos obtenidos. La tercera aspiración es predictiva, con la finalidad de pormenorizar bajo qué circunstancias se favorecerá o se dificultará el comportamiento delictivo. Por último, la criminología tiene una vertiente aplicada,
cuyo propósito es intervenir sobre los factores relacionados con la delincuencia con la pretensión de reducir los comportamientos delictivos en la sociedad. Garrido et al., 1999, p. 54. Es empírica porque se basa más en hechos que en opiniones, más en la observación que en argumentos o silogismos. El jurista parte de una premisa correctas, y deduce de ellas las oportunas consecuencias. El criminólogo analiza unos datos e induce las correspondientes conclusiones. Sus hipótesis se verifican, doblegándose siempre a la fuerza de los hechos que prevalecen sobre los argumentos subjetivos de la autoridad. García Pablos de Molina, 1999. El carácter interdisciplinario obedece a que el análisis científico del crimen, como comportamiento individual y como hechos sociales, requiere de una pluralidad coordinada de enfoques, ya que cada uno de ellos contribuye desde su particular óptica a un diagnóstico global, totalizador del fenómeno delictivo. García Pablos de Molina, 1999, p. 60. La historia de la criminología ha evolucionado en el tiempo de la mano de otras disciplinas, de carácter filosófico, ideológico y hasta político. Es decir, a medida que la sociedad y las disciplinas científicas que la estudian ha evolucionado, también ha cambiado la comprensión de las causas y consecuencias de los crímenes. El objeto de estudio de la criminología es el criminal y sus motivos para realizar el crimen, descifrar su comportamiento e identificar su delito. Es decir, estudia el aspecto biopsicosocial del crimen. Para cumplir su propósito, la criminología se apoya en otras ciencias como sociología, psicología, química, medicina, física, antropología, patología forense y matemáticas. La criminología se relaciona con el derecho penal, porque bajo su amparo se procesan los resultados de las investigaciones criminalísticas. La primera vez que se usó el término de criminología de manera formal fue en 1885, y lo usó un profesor de derecho llamado Rafael Garofalo, quien editó un libro con ese nombre. Pero su significado e implicaciones son aspectos que han ido transformándose. Antecedentes históricos de la criminología. Desde tiempos de los primeros grandes filósofos griegos, se planteó el crimen como un asunto que requería especial atención. Mientras Platón consideraba que el crimen nacía en la falta de educación y que el castigo debía orientarse a solventar esa radical circunstancia, Aristóteles proponía la idea del castigo ejemplar para evitar la reincidencia. También se encuentran antecedentes de la ciencia criminológica, en la Utopía de Tomás Moro, 1516, donde se vincula el crimen con factores socioeconómicos. De acuerdo con Moro, el crimen responde a múltiples factores, entre los que destaca la distribución desigual de la riqueza. También habló de la desproporción en el sistema penal de su época. Evolución histórica, Ilustración, mediados del siglo XVIII, la Ilustración como movimiento ideológico y científico, sentó las bases del legalismo, el humanismo y el individualismo, lo que se notará luego en la llamada Escuela Clásica de la Criminología. En este periodo se destacaron los planteamientos de César Beccaria. Es un crítico de los modos de procesar a los criminales y acusa la desigualdad del ciudadano ante la ley. Propone que se hagan juicios públicos, que se hagan detenciones preventivas y que se implemente un sistema de pruebas. Charles de Secondat es pionero en plantear formalmente la necesidad de desvincular el poder judicial del ejecutivo. Se situó contra las torturas y defendió la idea de una legislación orientada a prevenir el crimen. Voltaire. Este teórico habló de la proporcionalidad y la utilidad del castigo ante un crimen. Juan Jacobo Rousseau, autor del Contrato Social, 1762, plantea que el hombre se pervierte cuando sale de su estado natural y convive bajo las reglas de un estado. Para él, el crimen no es más que la prueba de que el pacto social está mal estructurado y el estado es débil y desorganizado. Escuela Clásica de la Criminología, siglo XVIII. De acuerdo con esta línea de pensamiento, que deviene de la Ilustración, existe un orden superior, derecho natural, por encima de las leyes creadas en un Estado, derecho positivo. Ese orden natural aplica a todos los asuntos humanos, incluido el tema de la criminalidad y sus distintos aspectos: delito, delincuente, castigo y justicia. Se apoya en una metodología deductiva y abstracta. Escuela positivista de la criminología, siglo XIX. Desde esta escuela, se defiende la idea de que el hombre es empujado a la conducta criminal por características innatas. En este momento, el objeto de estudio pasa a ser el criminal, y cómo la sociedad se defiende de él, relegándolo o eliminándolo. Aparecen planteamientos como los de César el Hombroso Enrico Ferri, según los cuales, el criminal es fisiológicamente distinto del resto de las personas en una sociedad.
Es decir, los criminales son física y biológicamente diferentes de los que no lo son. En consecuencia, se justifican penas como la de muerte o la de cadena perpetua, como formas de castigo al criminal. Esta concepción influyó el pensamiento de los intelectuales de este campo durante los siguientes 30 años. En 1913 apareció The English Convict, de Charles Goring, que comparó dos grupos de personas, unos convictos y otros no, y demostró que no tenían esas diferencias físicas que describía Lombroso. Criminología moderna, siglo XX. Con el siglo XX, llega la ampliación del campo de la criminología. En Alemania, se integra la criminalística como una rama de esta disciplina. En Estados Unidos proponen el estudio conjunto de la ciencia detrás del crimen y de la reacción social que provoca. Avances en psicología y la sociología inciden en nuevas formas de abordar el asunto del crimen y, a su vez, este abre nuevos caminos para el derecho penal. Se popularizan nombres como los de Edwin Sutherland, David Mazza, Gary Lafrede, Travis Hirschi, David Farrington, Charles Tittle, Michael Gottfredson y Jo Young. Criminología crítica es una postura que se fundó en 1968, con la Conferencia Nacional de la Desviación, y que toma muchas de las nociones defendidas por el marxismo. De acuerdo con este enfoque, la prisión debe ser la opción última, y solo debe darse en casos de que se compruebe un peligro real para la sociedad. Plantean la reinserción social del delincuente. En paralelo hay movimientos como el minimalismo, que propone la humanización del derecho penal, y el abolicionismo, que plantea la sustitución total del sistema de justicia penal. Criminología. En la actualidad la criminología ha evolucionado vertiginosamente en los últimos 40 años, gracias a los avances tecnológicos y a los progresos en el sistema. La importancia de la criminología para la justicia es innegable. Vigilancia de puntos calientes, mapeo y análisis de delitos, tribunales especializados, programas de rehabilitación y de reingreso, cuestionamiento de los testigos oculares, pruebas del ADN, etc. En la actualidad, los criminólogos estudian el crimen considerando sus factores sociales, psicológicos y biológicos, apoyándose para ello en otras disciplinas científicas. Hasta aquí mi intervención. Dejo a mi compañera Karina de Moreno. Buenos días. Mi nombre es Karina de Moreno, y hablaré de la evolución histórica de la criminología. La criminología deriva del latín criminis y el griego logos. Se pensaba que los delitos se debían a los defectos físicos y mentales. Nace de la antropología, psicología, biología y sociología. En 1249 se tomó juramento H.V. Luca en Bolonia para la redacción de dictámenes médico-legales. 1318 practicó la primera autopsia para la comprobación de envenenamiento. La criminología, impulsada por Morell, Lombroso, Jeremías Bentham, Howard. Intentos de implicar al hombre en la criminología científica fueron por Lavater y Gall. 1958 Ciencia que estudia los elementos reales del delito, entre ellos fenómenos externos que pueden desembocar en delitos. 1869 Broca, neurólogo y patólogo, notó que los cráneos de criminales tenían particularidades. Ramas importantes: investigaciones médicas, antropología, psiquiatría y biología hereditaria. Es considerada una ciencia empírica, sobre todo interdisciplinaria. Se ocupa del estudio del crimen, la víctima, el infractor y el comportamiento delictivo. La criminología en la antigüedad, en el siglo VI a.C. Escopo consideraba que los crímenes son proporcionados a la capacidad del que los comete. A mayor peligrosidad, más terribles han de ser. Años 384 a 322 a.C. Aristóteles coincide con Platón en cuanto a que la pobreza es un factor que influye en la criminalidad. 436 a.C. Isócrates antecede con la figura del encubrimiento cuando señala que ocultar crimen es tener parte de él. 427-347 a.C. Platón da con el principio de la penología, la prevención por medio del castigo. En la Edad Media, Tomás de Aquino, la miseria engendra rebelión y delito. Charles de Secondart, que se examinen las causas de la corrupción de las costumbres y veremos que obedecen más a la impunidad que a la moderación de las penas. Edad Moderna, Esquirol investigó sobre la esquizofrenia y descubrió los principios de la alucinación. Darwin considera que la agresividad, vagancia, inadaptación, insociabilidad, son rasgos característicos de malformaciones cerebrales. Auguste Comte,
toma N patrones de las ciencias naturales y pretenden trasladarlos al derecho penal. Durkheim, no ha existido sociedad alguna en el espacio ni el tiempo sin delito. 1249, se toma juramento, para la redacción de dictámenes médicos legales, y de Varignana quien practicó la primera autopsia de un envenenamiento. 1775, Lavater, intentos de implicar al hombre con la criminología y la fisonompia. Jeremias Bentham propuso reformas al sistema legal y penal inglés. Howard con su obra States of Prisons in England and Wales, impulsó a los movimientos de reformas. 1869 Broca hizo investigaciones sobre 464 cráneos de criminales. Se publica en el Journal of Mental Science el resultado de sus observaciones sobre 5.000 presos. 1876 se publica la principal obra de Lombroso, El hombre delincuente. 1882 Gales señalado como el verdadero fundador de la antropología criminal, por su obra llamada, Las funciones del cerebro. Siglo XIX Aquí que los fenómenos reales entran en investigación, abarcan el plano físico y psíquico, que están en conexión con el delito. 1945 César Cantú de los delitos las penas. 1950. Después del Congreso en París, proliferan los libros en estos países con características apuntadas. En Hispanoamérica podemos mencionar, Luis Carlos Pérez, Huarcarcaji, José Ingenieros, y por último el venezolano José Rafael Mendoza. 1958, criminología era la ciencia que estudia los elementos reales del delito, el comportamiento del delincuente. 1990 la criminología es considerada como ciencia. Se ocupa del estudio del crimen de la personalidad del infractor y la víctima, y el control social del comportamiento delictivo. Ahora se queda con ustedes William Peraza. Buenos días, mi nombre es William Peraza y les hablaré de la tipología del delincuente. Psicología del criminal y psicología criminal en sus diferencias. Psicología en torno a los actos criminales. ¿En qué consiste? En la actualidad, la psicología se ha convertido en una disciplina fundamental en la administración de justicia. Su intervención directa o indirecta en los procesos penales resulta indispensable en la atención y el tratamiento de la delincuencia, o la violencia interpersonal y de género, así como otros conflictos de derechos personales. Esta necesidad de especialización se traduce en una demanda creciente de psicólogos forenses y criminales. Diferenciando entre psicología criminal y forense. Pero para hablar de psicología criminal y de psicología forense es menester aclarar cuáles son las diferencias entre estas dos disciplinas o subdisciplinas de actuación. Existe una gran confusión en torno a sus semejanzas y diferencias, por lo que se suelen confundir términos y no es raro que haya personas que consideren que se trata de una única disciplina. Hoy vamos a conocer cuáles son sus diferencias entre la psicología forense y la psicología criminal, así como descubrir sus funciones y ámbitos de intervención. Conceptos generales. Para poder comprender la naturaleza de cada disciplina, es necesario conocer algunos conceptos generales que nos permitirán comprender mejor en qué consisten. Psicología. La psicología es una rama de la ciencia que estudia los fenómenos y operaciones psíquicas. Es, en otras palabras, el estudio científico de la conducta humana y la experiencia, de cómo los seres humanos e inclusive los animales, piensan, sienten, experimentan, aprenden y hacen con el objetivo de adaptarse al medio que los rodea. Forense. Del latín forenses haciendo alusión al foro, hace referencia al lugar donde se lleva a cabo un juicio oral. Este término suele causar mucha confusión y revuelo ya que se suele asociar inmediatamente a la taratología. Sin embargo, cuando a este término se le agrega una disciplina, simplemente hace referencia a que coadyuva a la administración de justicia o está relacionado con ella. Jurídico. Es un concepto muy usado en el derecho.
hace referencia a las ciencias que estudian el ordenamiento jurídico y lo relacionado con las leyes. ¿De qué se encarga cada una? Hemos visto una definición aproximada sobre cada uno de estos ámbitos, pero, ¿qué función desempeña cada uno de ellos? Psicología forense, concepto y ámbito de actuación. La psicología forense es aquella parte de la psicología que se desarrolla dentro del ámbito jurídico específico y o en sus órganos dependientes, caracterizándose por poseer técnicas propias que la convierten en una ciencia auxiliar en este campo. La psicología forense aborda la conducta y los procesos mentales que requieren ser explicados o determinados durante un juicio oral, pues el principal interés de esta rama de la psicología consiste en ayudar a la procuración de justicia. Además, la psicología forense tiene la peculiaridad de interesarse por el estudio de la víctima para determinar las consecuencias psíquicas que sufre tras el delito. ¿En qué consiste el trabajo de un psicólogo forense? También podemos entender la psicología forense como aquella rama de la psicología aplicada relativa a la recolección, análisis y presentación de evidencias psicológicas para propósitos judiciales. Por tanto, es indispensable para el psicólogo forense la comprensión del derecho penal en la jurisdicción que le corresponda, a fin de realizar evaluaciones legales e interactuar apropiadamente con jueces y abogados. Otro aspecto importante del psicólogo forense es que debe contar con la habilidad de testificar ante un juzgado sobre la pericia que haya realizado. Supongamos, determinar el estado mental del procesado a la hora de realizar el delito. Generalmente, su trabajo consiste más en aclarar cuestiones legales que psicológicas. Entre las tareas más destacables de las que se encarga el psicólogo forense se encuentran: emitir dictámenes en cuestiones de su área, evaluar y tratar a cualquier personal de la Administración de Justicia que esté implicado en el proceso, analizar todos aquellos problemas de índole psicológica o emocional y dar recomendaciones pertinentes en lo que a responsabilidad, salud mental y seguridad del sujeto se refiere. Psicología criminal, concepto y ámbito de actuación. La psicología criminal o criminológica se encarga de estudiar el comportamiento y los procesos mentales del individuo que ha cometido un delito. La psicología criminal, por tanto, se encarga de estudiar los desarrollos y procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación y perpetración de actos criminales. Estudia los porqués y el modo en que se manifiesta la conducta criminal, distintivamente de otras conductas, abordando la observación científica de los tipos conductuales delictivos, los tipos de delincuentes y la delincuencia como fenómeno psicosocial. ¿En qué consiste el trabajo de un psicólogo criminal? La psicología criminal sienta las bases teóricas y prácticas para facilitar la tarea de los psicólogos criminales. Estos elaboran el psicodiagnóstico con la intención de prever un pronóstico y considerar un tratamiento adecuado, mediante el estudio de la personalidad del criminal. Asimismo, la psicología criminológica integra la labor terapéutica destinada a modificar la conducta antisocial del sujeto. Esta rama, al contrario de lo que uno pudiera pensar, no es exclusivamente clínica, sino que se extiende también a estudios sobre la criminalidad y acerca de los factores psicológicos que influyen en esta. Dentro de las múltiples labores que puede desempeñar un psicólogo criminal podemos citar las siguientes: la realización de estudios de la personalidad criminal cuyo fin sea esclarecer los factores psicológicos endógenos y exógenos que desembocaron en la conducta delictiva, coadyuvar al criminólogo a establecer la peligrosidad de un sujeto, perfilación criminal en las agencias de investigación, ofrecer tratamiento psicoterapéutico a reclusos, etc. Antropología del delincuente. La antropología criminal es una rama de la criminología que estudia los factores antropológicos con relación a la actividad criminal. Bajo la concepción del positivismo biológico,
El criminal era considerado en términos absolutos como un ser anormal, que sufría una desviación de base biológica que conducía a una regresión a estados primitivos del ser humano y que se podía catalogar como una patología. Los componentes de este paradigma se articulaban en la secuencia biopsicosocial, donde el componente biológico era el más importante, y el componente social muy pocas veces se tenía en cuenta. Bajo esta concepción el italiano Cesare Lombroso, considerado figura capital de la antropología criminal, define al delincuente como una subespecie del género humano, siendo identificable por una serie de características fisiológicas y somáticas. En su obra El Uomo Delinquente 1876, dio una definición del criminal nato. Esta idea del criminal nato ya se encuentra desarrollada en escritos anteriores del frenólogo catalán Marià Cubí. La idea del criminal nato, identificado por la constitución física, especialmente por la configuración del cráneo, el cerebro y la cara, es una visión exclusivista y unilateral del fenómeno criminal y no tiene en consideración otros factores antropológicos como los somáticos, psicológicos y sociales. A pesar de sus carencias, la antropología criminal de Lombroso supuso una revolución a nivel metodológico importante. Se fundamenta en datos obtenidos de una manera sistemática de los criminales y en evidenciar una determinada correlación entre el elemento somático y el psíquico, además de haber contribuido a perfilar una tipología humana relacionada con el fenómeno delictivo. Siguiendo esta corriente también encontramos los trabajos del italiano Vittuglio, el cual consideró la predisposición al delito como consecuencia de una determinada constitución delincuencial, con factores hereditarios y neuropsicopáticos. Otros autores han puesto en un énfasis especial determinados factores, como el endocrino pende, o el hereditario Lange. Con el surgimiento de nuevas concepciones teóricas y la relación de diferentes disciplinas entre sí, se va a comenzar a prefigurar una concepción de carácter relativista basada ya más en el social que en el biológico. Estas concepciones significan una ruptura con el paradigma biopsicosocial y una reformulación de la idea de delito desde una óptica relativista. Además, remarca la concepción que, si bien el delito puede ser una conducta no deseable en el seno de alguna sociedad, es un hecho perfectamente normal en la vida de cualquier grupo. Los crímenes y los criminales son producto de la sociedad, y a la vez, instrumentos y víctimas de la misma sociedad. Un crimen es el que la sociedad elige definir como tal. Una cosa que puede ser considerada como un crimen en una sociedad puede no serlo en otra. De aquí que la sociedad sea la que defina al criminal y no el criminal que se defina a sí mismo. Y sugiero aquí que casi invariablemente la sociedad es la que hace al criminal porque los criminales, en realidad, se vuelven tales, y nacen así. Montagu, Ashley y el hombre observado, p. 71. A pesar del rechazo general de las teorías de Lombroso, ciertos aspectos de la criminología antropológica aún tienen aplicación en los perfiles modernos criminales. Históricamente, sobre todo en la década de 1930, la antropología criminal se ha asociado tanto con la eugenesia como la idea de un defecto fisiológico en el género humano se asocia a menudo con los planes para eliminar este tipo de defecto. La antropología criminal, mediante estudios fisonómicos, también está presente en los estudios de la psicología social y psicología forense. Las teorías de Lombroso se encuentran también en los estudios de la respuesta galvánica de la piel y el síndrome del superhombre cromosoma XYY. Perfilación criminal. La perfilación criminal es una técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza a los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos, para con ello definir y crear tipologías. Perfilación criminal inductiva.
y así auxiliar en la resolución de crímenes en los casos donde se desconoce al responsable, a partir de los indicios físicos y psicológicos encontrados en la escena del crimen. Perfilación criminal deductiva. 34. Los profesionales que se han encargado de practicar el perfil criminal han incluido históricamente un espectro numeroso de investigadores, científicos del comportamiento, de las ciencias sociales y expertos forenses. Su contribución se ha dirigido a reducir el número de los posibles sospechosos, ayudar a vincular diferentes casos criminales, y a desarrollar nuevas líneas de investigación en casos no resueltos, que están atascados o de lesa humanidad. El término Offender Profiling, perfil del delincuente, fue creado por los agentes del FBI en el Centro de Entrenamiento de Quantico, Virginia Oeste, en los años 70, para describir la técnica de describir el comportamiento y características probables del autor desconocido de un asesinato. Similarmente y de acuerdo con Ressler y colaboradores 1986, citados por Roman T. Kennedy 1998, y Ailty Rese en 1980, citados por Knight 1998, el uso de perfiles psicológicos en los crímenes puede ayudar a determinar el tipo de personalidad del criminal y sus características conductuales desde un análisis de los crímenes que él o ella hayan cometido. La técnica permite realizar un perfil del agresor tenga o no tenga antecedentes judiciales. Si los tiene, sería un criterio facilitador para la elaboración del perfil OMANT, 1998. Esta definición está relacionada a la del FBI, la cual determina que el perfil criminal es una herramienta que ayuda a obtener información específica del delincuente agilizando la investigación. Además, brinda información a la policía sobre la manera más adecuada de interrogar sospechosos. El uso de la psicología para capturar criminales tuvo inicios literarios que datan de 1841 con los asesinatos de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Sin embargo, en la vida real esta aplicación tuvo principio en Gran Bretaña, en el año de 1888, cuando el Dr. George B. Phillips, patólogo forense, diseñó el método modelo herida. Este modelo se basaba en la comprensión de la naturaleza de las lesiones de la víctima, como base para la elaboración estadística del perfil del delincuente. Turbe 1999. Teoría del Lombroso. El nombre de Cesare Lombroso está fuertemente ligado a la historia de la criminología. Su clasificación de los criminales fue, durante mucho tiempo, la principal herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. De hecho, muchos de sus postulados se debaten todavía en el campo del derecho. Cesare Lombroso, médico y antropólogo de formación, es considerado el padre de la criminología. Su obra Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente se asume como la primera compilación sistematizada en esta área. Junto con Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, fue uno de los grandes representantes de la criminología primigenia o positiva. Cesare Lombroso, médico y antropólogo de formación, es considerado el padre de la criminología. Su obra Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente se asume como la primera compilación sistematizada en esta área. Junto con Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, fue uno de los grandes representantes de la criminología primigenia o criminología positivista. Hay ciertas pistas en una escena del crimen que, por su propia naturaleza, no se prestan a ser recogidas o examinadas. ¿Cómo se recogen el amor, la rabia, el odio, el miedo? Estas son cosas que estamos entrenados para saber buscar. James Reyes. El pensamiento de Cesare Lombroso estuvo fuertemente influenciado por las teorías de Darwin. En este sentido, Lombroso llegó a decir que los criminales eran el eslabón perdido, un ser que estaba en un punto intermedio entre el simio y el hombre. Lo más destacado de la obra de Cesare Lombroso fue su clasificación de los criminales.
Los dividió en criminal nato, delincuente loco moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional y delincuente ocasional. Veamos cómo definió cada una de esas categorías. Cesare Lombroso y el criminal nato. Para Cesare Lombroso era posible determinar si alguien era delincuente analizando sus características corporales. Según su enfoque, el criminal presenta rasgos de inferioridad orgánica y psíquica que resultan evidentes a los ojos. En el caso del criminal nato, este se caracterizaría, desde el punto de vista físico, por los siguientes rasgos: cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza, etc. En lo psicológico es insensible, impulsivo y no siente remordimientos. Delincuente loco moral. Según Cesare Lombroso, el delincuente loco moral rara vez está internado en centros de atención psicológica especial. En cambio, con frecuencia se le encuentra en las cárceles y los prostíbulos. Son astutos, antipáticos, vanidosos y egoístas. Desde el punto de vista físico, se parecen al criminal nato en su mandíbula prominente. Su rostro muestra varias asimetrías. Sin embargo, en este caso no es fácil identificarlo por su apariencia, sino por su comportamiento. Simulan locura y desde la infancia podemos identificar en ellos esta forma de ser. Delincuente epiléptico. Para Lombroso, la epilepsia era una señal de criminalidad. Esta podía manifestarse de la manera habitual, con ataques, o darse sin ninguna manifestación aparente. En ambos casos, hablaríamos de uno de los delincuentes más peligrosos. Se caracterizarían por ser vagos, amantes de los animales, destructivos y vanidosos. Lombroso también señala que tendrían tendencia al suicidio y que, junto con los locos morales, son los únicos que buscan asociarse para delinquir. Delincuente loco. Cesare Lombroso distingue entre los locos delincuentes y los delincuentes locos. Los locos delincuentes son enfermos que no razonan y no son responsables de. Los delincuentes locos, en cambio, cometen un delito y luego enloquecen en la prisión. Indica que hay tres tipos de delincuentes locos: el alcohólico, el histérico y el matoide. El primero es el que se embriaga y comete delitos. El histérico tiene una gran tendencia a mentir y una inclinación natural al erotismo. El matoide, por su parte, está en la línea que separa la cordura de la locura. Delinquen por impulso. Delincuente pasional. El delincuente pasional actúa por impulso y está movido por pasiones nobles. Las pasiones bajas están reservadas únicamente para los delincuentes comunes. No tiene rasgos físicos particulares que lo identifiquen, salvo que su edad oscila entre los 20 y los 30 años. Este tipo de criminales son sumamente afectuosos y sienten una gran conmoción después de cometer el delito. A veces intentan suicidarse. Los motivos que los llevan a cometer un crimen pueden ser tres: duelo, infanticidio y pasión política. Delincuente ocasional. Lombroso dice que los delincuentes ocasionales se clasifican en tres grupos: los pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Los primeros cometen delitos que pueden ser de tres tipos: involuntarios, sin perversidad, motivados casi siempre por la necesidad, y en defensa propia. Los criminaloides son los que cometen delitos movidos o presionados por las circunstancias. En condiciones normales, no los cometerían, aunque tengan cierta predisposición a ello. Finalmente, los delincuentes profesionales son aquellos que combinan actividades legales con delitos. La teoría y la clasificación de criminales de Cesare Lombroso se mantuvo vigente por un tiempo, pero luego fue radicalmente revaluada. Aparecían serias deficiencias en los diferentes contrastes que se intentaron utilizando el método científico. También, por momentos, se tornaba peligrosa,
incitaba al prejuicio y a veces propugnaba por la eliminación definitiva del criminal. Bueno, licenciada, hasta aquí mi intervención. Buenos días, mi nombre es Erika Aguilar y continuaré con el último tema a desarrollar y es la víctima. Expresión víctima tuvo inicialmente un significado puramente religioso, así, se entendía al ser vivo sacrificado a alguna deidad, o cumplimiento. La historia está vinculada a la importancia de la víctima y en relación con el elemento referencial más próximo la inicia Hans Bonentig, quien desde los EU publica en la Universidad de Yale, un texto que titula El criminal y sus víctimas. El objeto de estudio, según el profesor Gulota, es la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y de su papel en el origen del delito. La criminología siempre estudia al delincuente, pero nunca a la víctima hasta 1973. Incluso el derecho penal, todo el proceso penal gira alrededor del delincuente, pero la víctima aparece desprotegida cuando ésta necesita resocialización y reinserción. Los orígenes de este movimiento se deben a dos autores, Bonentig, alemán, y Mendelssohn, israelita. El mérito de Bonentig es haber explicado de una manera clara la relación existente entre la víctima y el agresor. Habla de pareja criminal. Mendelssohn hizo una clasificación y acuñó el término criminología. Divide a las víctimas en 5 grupos. 1. Víctimas totalmente inocentes, son aquellas que no han hecho nada para desencadenar la acción criminal, son totalmente ajenas a la actividad del delito. 2. Víctima provocadora, incita con su conducta al hecho criminal. 3. Víctima por ignorancia, es la que da facilidades para su propia victimización sin saberlo. 4. Víctima voluntaria, pone de manifiesto una colaboración con el delincuente, eutanasia. 5. Víctima agresora, hay 2 tipos. Simuladora, es aquella que acusa falsamente. E imaginaria, inventa su propia condición de víctima cuando no se ha producido ninguna infracción. Con la clasificación de Mendelssohn se hicieron otras más elaboradas. Víctimas no participantes. Dentro de estas tenemos 2 subclasificaciones. Víctimas accidentales, son aquellas colocadas por el azar en el camino de los delincuentes, y víctimas indiscriminadas, no existe ningún vínculo con el agresor. Víctimas participantes, son las que omiten las precauciones más elementales, facilitando con ello la producción de un hecho delictivo. Víctimas familiares. Pertenecientes a un mismo grupo familiar, las víctimas potenciales son mujeres, niños y ancianos. Víctimas colectivas. El Estado, la sociedad, empresas, pueden convertirse en víctimas. Su característica es que la víctima es anónima. Delitos financieros, fraudes al consumidor, delitos informáticos. Víctimas especialmente vulnerables. Hay que tener en cuenta la edad, estado físico o psíquico, raza, sexo, también hay otros factores sociales, posición económica, estilo de vida, ubicación de la vivienda, contacto frecuente o no con grupos marginales. Víctimas simbólicas. La victimización se produce con la finalidad de atacar a un determinado sistema de valores, ideología, secta religiosa, familia. Víctimas falsas. Hay sujetos que debido a determinadas características psicopatológicas denuncian un delito que nunca ha existido. Dentro de esta clase encontramos a las víctimas simuladoras. Diferencia entre victimización primaria, secundaria y terciaria. Victimización primaria es una experiencia individual, directa de la víctima en el delito. Esta experiencia supondrá diversas consecuencias en la víctima, de índole física, psíquica, económica, social, etc. Victimización secundaria no es la relación víctima-agresor, sino la relación de la víctima con el sistema jurídico penal. Eso supone una segunda experiencia. Puede ser más cruel que la victimización primaria, porque el contacto de la víctima con la administración de justicia
Despierta sentimientos de índole variada: perder el tiempo, malgastar el dinero, ser incomprendida, no se le escucha. Victimización terciaria: es una victimización del delincuente. En ocasiones el delincuente puede convertirse en una víctima institucional. En determinadas situaciones se le puede considerar víctima de unas estructuras injustas, circunstancias que le llevarán a la comisión del delito. Pero una vez que se entra en la prisión se produce la victimización penitenciaria. Se produce fundamentalmente por el hacinamiento, sobrepoblación de los centros penitenciarios. Hans Bonentig hace 5 categorías de clases generales y 6 de tipos psicológicos. Pretende ocuparse de las categorías de víctimas más frecuentes. Estas son: los niños o jóvenes, por inexperiencia son los más propensos a sufrir la comisión de un delito. La mujer, que por su debilidad reconocida hasta por la ley. El anciano, por su discapacidad en diferentes formas. Los débiles y enfermos mentales, se incluyen los drogadictos, los alcohólicos, etc. Los inmigrantes, las minorías y los tontos, por su situación de desventajas al resto de la población. Los tipos psicológicos son: el deprimido, el ambicioso, el lascivo, el solitario y el acongojado, el atormentador, el bloqueado, el excluido y el agresivo. Situaciones de la víctima: víctima aislada. Se aparta de las normales relaciones sociales. Se torna solitaria. Víctima por proximidad. Entig distingue la proximidad familiar, parricidios, incestos y violaciones, y profesional: víctimas de hurtos, estafas, etc. Víctima con ánimo de lucro. Es aquella que, por codicia, por deseo de enriquecimiento fácil, cae en manos de estafadores. Víctima de ansias de vivir. Es aquella que se ha privado de las cosas de que la mayoría ha gozado, y trata de recuperar el tiempo perdido, de vivir lo que no ha vivido. Víctima agresiva. Es aquella que ha atormentado a su familia, a sus amigos, y por un mecanismo de saturación, se convierten de víctimas a victimarios. Víctima sin valor. Parece ser un sentimiento arraigado en el pueblo de que determinadas personas inútiles son víctimas de menos valor. Víctima por estados emocionales. Los sentimientos fuertes arrastran consigo a la totalidad de las funciones psíquicas, y las agotan y varían en su favor. Víctima por transiciones normales en el curso de la vida: en primer lugar, la corta edad, por ingenuidad, la confianza y la inexperiencia. Víctima perversa. Psicopáticos. Se trata de desviados que son explotados por su problema. Víctima bebedora. Los estados de alcoholismo generan mucha victimización. Víctima depresiva. La preocupación y la depresión llevan a buscar la autodestrucción, pues el instinto de conservación padece achaques. Víctima aislada. Se aparta de las normales relaciones sociales, se torna solitaria, poniendo en peligro su integridad, ya que se priva de la natural protección de la comunidad. Víctima voluntaria. Es aquella que permite que se cometa el ilícito, o que por lo menos no ofrece resistencia ninguna. Víctima indefensa. La víctima tiene que tolerar la lesión, pues la persecución judicial le causaría más daños que los que se han producido hasta el momento. Víctima falsa. Es la que se autovictimizar para obtener un beneficio, sea para cobrar un seguro, cubrir un desfalco, etc. Víctima inmune. Hay ciertas personas que son tabú en el mundo del crimen, y que se considera un error victimizarla. Víctima reincidente. A pesar de que la víctima ha sufrido, hay casos en que no toma las precauciones para volver a ser victimizada. Víctima que se convierte en autor. La transmigración de la violencia del autor a la víctima y de la víctima de nuevo al autor es un fenómeno que encontramos continuamente. La víctima que interesa al derecho penal y a la criminología con mayor razón, es la que sufre el perjuicio. Bueno, hasta aquí terminamos. Gracias por la atención prestada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? N0, qué bueno. Bueno muchachos, quiero felicitarlos por el desarrollo del tema, aunque está un poco largo, pero lo hicieron muy bien.
Tengo que irme porque me están llamando de la Proco. Tengan un buen día.